primer lugar tenemos a mi izquierda a Fran Pérez, que es miembro de la Comisión Ejecutiva Federal de Izquierda Republicana y miembro de la Comisión Ejecutiva Federal de Izquierda Unida, concretamente secretario de Relaciones Internacionales y de Solidaridad Internacional y Derechos Humanos, y secretario general de Izquierda Republicana, aparte de ser un activista de los más destacados en materia de derechos humanos y solidaridad internacional en relación con América Latina, sobre todo. Bueno, pues voy a continuar centrándolo mucho en el tema, el marco político español. Yo creo que aquí los compañeros que me han precedido han hablado de filosofía política. José Miguel, Marcos ha hecho una exposición más compleja, pero también muy particular y muy interesante, que seguro que ha aportado muchas cosas. Y yo voy a hablar de la política nacional, centrándome en España, ¿no? Lo primero que quería decir es que, si recordáis la larguísima transición durante muchos años, la esperanza republicana parecía una cosa simbólica de minorías, ¿no? Y yo quiero empezar aquí diciendo que creo que este país está recuperando la ilusión, la esperanza republicana, ¿no? La rehabilitación de esa esperanza se ha producido en los últimos años por una serie de factores que voy a intentar explicar, ¿no? Primero, yo creo que porque se ha producido el fin del juancarlismo y una impugnación de la actuación de la Casa Real y, por tanto, una corriente antimonárquica, ¿no? En segundo lugar, porque se ha producido también una impugnación popular del modelo político de la transición del año 78, que durante mucho tiempo pareció invencible y que tenía una especie de lectura triunfal, ¿no? En tercer lugar, porque ha habido una crisis económica que ha derivado en una crisis política y que ha derivado en una crisis de régimen que deja abierta la posibilidad de construir otro modelo, una alternativa republicana, ¿no? En cuarto lugar, porque la clase política española, aunque a mí no me gusta hablar de clase política, ni me siento clase política, creo que cuando hablo de eso hablo del bipartidismo político, ha acabado enfangado en la corrupción y en la limitación de la participación política de los ciudadanos. Estos son los principales factores que creo que han contribuido a un impulso del republicanismo español, que yo percibo en crecimiento, a lo mejor soy muy optimista, pero desde luego es evidente que ha habido un desgaste muy fuerte de la monarquía, del modelo político del 78. Hay un quinto factor que creo que impulsa todo esto y que parte en parte de la aprobación de la Ley de Memoria Histórica y del trabajo de los activistas sociales que han impulsado un proceso de lucha por la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del franquismo, ¿no? Lo que se llama la lucha contra la impunidad del franquismo, que ha tenido una vertiente legal en esa ley que aprobó Zapatero y que creo que, aunque era una ley que criticamos desde Izquierda Unida en algunas cuestiones, creo que ha posibilitado algunas cosas positivas. Y también, lógicamente, pues la lucha de las víctimas, la lucha de los antifranquistas que tenían víctimas para conseguir verdad, justicia y reparación. Esos 5 factores yo creo que han impulsado el republicanismo en la izquierda, que lo van a seguir impulsando. Dependerá mucho de nosotros si podemos ser cauce de ese republicanismo creciente o no, tanto desde Izquierda Republicana como desde Izquierda Unida, o incluso de la propia Junta Estatal Republicana, ¿no? Que busca, como sabéis, ir aglutinando ateneos republicanos, asociaciones laicas, partidos de izquierda que de verdad se definen como republicanos, para construir eso que han citado Marcos y José Miguel y que hemos dado en llamar un proceso constituyente nuevo que cambie, a través de una ruptura democrática, el modelo político y de la transición, ¿no? Entonces voy a ir desarrollando un poquito esto y yendo lo más rápido posible. Mis alumnos me llamaban locomotor, así que espero que en esa rapidez que ha tenido José Miguel y también el compañero Marcos, pues vayamos lo más rápido posible. Bien, desarrollo un poco el tema. Creo que todos sabéis que en la transición se construye una figura falsa del monarca, una figura idealizada, falsa, que luego triunfa por fin en el 23F, pero que de alguna forma construye un rey que, aunque era heredero del franquismo, aparece como intocable, que tiene inmunidad jurídica y que además los medios de comunicación social pactan una especie de que sea una figura intocable, que no se pueda criticar, y eso se ha dado en llamar el famoso tabú, ¿no? de la figura del rey. Es decir, no se puede criticar al rey porque el rey es el mejor,
pero además si no es el mejor no se puede criticar, ¿no? Y esto le parece una cosa absurda en una democracia, pues se fabricó. Con eso se buscaba identificar a un rey que era heredero del franquismo con la democracia y separar el concepto república del concepto democracia, ¿no? Es una perversión del hecho político, pero así se dio en la transición, ¿no? Los medios de comunicación social sin duda tuvieron un papel destacado en esa construcción de un imaginario falso del rey, ¿no? Y aquí hay muchos ejemplos, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, voy a contar algunos. O sea, el rey ha sido vinculado siempre a muchas amantes y a muchos negocios turbios, ¿no? Por decir algo. Bueno, todo eso se ha tapado. Creo que eso se sabe. No voy a dar algún ejemplo truculento, pero sí alguno divertido, ¿no? Por ejemplo, el banquero Ruiz Mateos, cuando declara ante el juez, llega a decir que él reconoce que llevó maletines para financiar a la Casa Real, que le llamó por teléfono el rey, que le dijo: oye, estoy muy pobre, no tengo dinero, fíjate tú, me financia con 8 millones de euros nada más al año y no tengo un duro, entonces necesito aportaciones. Y este va con su maletín y con mucha gracia decía Ruiz Mateos: bueno, lo increíble fue la habilidad que tenía el rey para con la pierna izquierda mandar el maletín a la esquina de la habitación, ¿no? Es decir, que el rey dijo: ah, estupendo, le pegó la patada y el maletín llegó. Y eso no es un solo ejemplo, ¿no? Se ha hablado también pues de la vinculación al mundo de Arabia Saudita, de si ha habido periodistas que han afirmado que el rey, en un pacto de la transición con Arabia Saudita, por cada barril de petróleo el rey cobraba un 3%. Esto no lo he dicho yo, ¿no? La última operación del rey, acordaros que fue justo llevar el ave a la Meca, ¿no? De Medina a la Meca, es decir, también ahí intermedió el rey. En definitiva, se conoce que es un lobista de las empresas multinacionales, eso es así, pero todo eso se iba ocultando. Y digo por hablar nada más del tema de los negocios, que es lo más importante. Bueno, pues ese tabú en los últimos años se ha roto, o pues se ha roto parcialmente. Yo estoy convencido que ahora que ha dejado de ser rey van a empezar a salir de verdad pues todas sus historias, seguramente, ¿no? Esta pasada semana la revista Tinta Libre, que creo que todavía se puede comprar porque es mensual, ¿no? Creo que es mensual o quincenal, todavía se puede comprar en abril, se titula Los negocios del rey. Y ahí vienen varias cosas que son muy novedosas respecto a la financiación de la Casa Real y bueno, y de un señor que sufre la fiebre del loro, ¿no? Bien, con esto quiero decir que la reprobación social de la Casa Real en una época de crisis es un hecho hoy en día, ¿no? Hoy el rey, yo creo que ya no se habla de que el rey es un campechano, de que el rey Juan Carlos o Felipe, digamos, tienen una conducta normal, sino que están puestos en tela de juicio, han perdido legitimidad y de alguna forma la Casa Real en su conjunto se ve evaluada por la sociedad, ¿no? Estamos en el siglo XXI, no parece aceptable en una democracia en la que además se vive una profunda crisis económica y política, bueno, pues la jefatura del Estado se herede, ¿no? Como se puede heredar cualquier bien privado, una finca de Andalucía o cualquier cuestión. Solamente el pueblo puede darte esa legitimidad, que desde el 23F decía, pues el rey parecía haberse ganado, ¿no? Ha habido conductas impropias, se ha tomado parte en contenciosos políticos en los que había cierta neutralidad. Yo recuerdo que como un gran error de Juan Carlos de Borbón el haber votado en el referéndum de la OTAN. No vota normalmente en elecciones normales, ¿no? Ni municipales, ni autonómicas, ni generales, porque perdería esa figura de neutralidad institucional. Pero sí votó en el referéndum de la OTAN, porque el referéndum de la OTAN se veía muy justo y hacía falta promover una visión. Obviamente se deducía que votó que sí, aunque no se explicitó públicamente, ¿no? Bueno, de alguna forma se han cometido errores, se ha pedido a los españoles en sus mensajes de Navidad que había que hacer exigencias y sacrificios en la crisis económica, ¿no? A los ciudadanos. Eso ha sido un error, creo yo, grave. No ha mantenido una postura demasiado neutral a veces en conflictos territoriales o identitarios que se han potenciado en esta última etapa porque la crisis ha sido total, institucional y por tanto también territorial, ¿no? No solo económica y no solo política. Por eso digo que está en redefinición todo el modelo político de la transición. Y esto, lejos de parecerme negativo, yo creo que es un hecho positivo, es una oportunidad para crear un nuevo marco político, ¿no? Solamente en épocas de crisis se cambian las cosas, ¿no? Cuando las cosas están muy estables, cuando la gente tiene un nivel de satisfacción alta con el modelo de sociedad y de Estado, es muy complicado hacer cambios políticos, ¿no? En esto también ha ayudado la corrupción del caso Urdangarín y de otros casos que están por ahí danzando, pero especialmente el caso Urdangarín / Cristina de Borbón, porque se dice mucho Urdangarín, pero es obvio que Cristina de Borbón tenía que conocer y conocía
todo lo que se estaba haciendo, ¿no? Pero también hemos asistido a un empoderamiento de los republicanos, a una cierta valentía ciudadana, de esa conciencia ciudadana que dice siempre José Miguel, que no habrá repúblicas sin republicanos, que tenemos que educar a las masas, educar, crear ciudadanía, crear... Bueno, pero ha habido un cierto empoderamiento y cierta valentía, porque hemos asistido en la última etapa de Juan Carlos, desde el 2012 hasta el nuevo rey, en el 2014, a 2 años de mucho penar para la Casa Real, ¿no? Si se iba a entregar los premios Príncipe de Asturias y había banderas republicanas, así hubiera 200, 300 personas, pero era imposible que no aparecieran en los medios de comunicación. Recuerdo que se fue a inaugurar un curso escolar, fijaros, en Fuensalida, Toledo, y había banderas republicanas, ¿no? Se fue a inaugurar una feria del libro en Madrid y había banderas republicanas, pero además es que la gente no se paraba ni tenía miedo ante la policía o ante los medios de comunicación, al revés, quería mostrarse y quería de alguna forma mostrar esa impugnación a la Casa Real, ¿no? En la Copa del Rey, recuerdo una serie de silbidos y un abucheo verdaderamente histórico, ¿no? Si juntáis todo esto, yo creo que ha habido ahí muchas cosas, ¿no? Por tanto, la República empieza a percibirse como un verdadero modelo alternativo de sociedad y de Estado. Y yo creo que este es el gran hecho político que cambia en estos últimos años, ¿no? Es decir, la transición había conseguido imponer un modelo neoliberal, bipartidista y monárquico. Yo creo que son esas 3 características para mí igual de importantes. Hay quien piensa que el hecho de que la Casa Real o la jefatura del Estado esté en manos de un rey o de un presidente elegible no es importante. Yo creo que no. Esto es un modelo neoliberal, bipartidista y monárquico, y las 3 cuestiones hoy están en cuestión. El bipartidismo ha perdido un 30% de los votos. En las últimas elecciones tenía el 80% de los votos entre el PSOE y el PP, y en estas últimas están por debajo del 50%. Quien crea que eso no es un hecho político importante, pues creo que va equivocado. El neoliberalismo, bueno, mucho desde Izquierda Unida, desde Izquierda Republicana lo habíamos denunciado. Sin embargo, hasta que no ha llegado la crisis económica, la gente no ha abierto los ojos. Es verdad que todavía hay un gran conformismo social. Es verdad lo que decía Marcos en su intervención, que mucha gente sigue estando parada, ¿no? Pero también es verdad que hay una cierta toma de conciencia creciente, ¿no? Y desde luego la monarquía también está en cuestión. Y como está en cuestión, no ha habido referéndum, monarquía o república, por segunda vez. Nos han hurtado ese derecho a los ciudadanos, ¿no? No ha habido referéndum. ¿Por qué? Porque hay un miedo a que salga república. Si no tuvieran tanto miedo, lo hubieran convocado, ¿no? Bueno, yo creo que todo esto es una gran oportunidad, ¿no? Las élites económicas y políticas del año 76 llegaron a un pacto más o menos articulado en lo político con incluso las fuerzas antifranquistas que habían luchado contra la dictadura. En ese pacto político se renunciaba a la república, en ese pacto político se aceptaba una ley DONT inaceptable, y en ese pacto político venía implícito un modelo económico neoliberal, ¿no? Yo creo que todo esto hoy está en cuestión. Hoy sabemos, porque se han publicado ya bastantes libros, os recomiendo 2, esto es un curso de formación, La CIA en España, que es un libro de un periodista, Alfredo Grimaldos, un periodista que ha tenido el acierto de viajar a Estados Unidos y buscar la documentación desclasificada de la transición, porque aquí, en esta democracia tan moderna y avanzada, no se desclasifica todavía, pero allí sí se ha desclasificado parte de la documentación. ¿Y qué aparece? Él dice muchas cosas. Yo voy a decir un dato para que veáis la importancia del tema. Reuniones de Felipe González y Javier Solana, no Alfonso Guerra, ya estaba ahí el que luego fue secretario general de la OTAN, y alguna reunión también del señor Santiago Carrillo con el Departamento de Estado norteamericano. Este es un hecho importantísimo, no se sabía. Algunos pensábamos que se podía haber producido ese tipo de reuniones donde se pactaba la transición. Es decir, el pacto no fue solo para imponer a Juan Carlos de los viejos dinosaurios del franquismo, para que en Juan Carlos continuara la parte fundamental del dominio de las élites, ¿no? Que se había producido durante el franquismo, sino que se pacta un modelo político que, desde el punto de vista de la participación democrática, la ley DON busca un bipartidismo donde, bueno, sí, puede haber una distinta política social entre el PSOE y el PP, pero donde hay muchas cosas que se comparten, ¿no? Por tanto, es la hora, creo yo, de la ruptura democrática. Hay un gran descrédito de la política, los ciudadanos se sienten excluidos de la participación, lo llaman democracia y no lo es decir, hay un cuestionamiento de fondo en cualquier manifestación. La gente no siente apego a la Constitución, ni al defensor del pueblo, ni al Senado. Es decir,
a esa arquitectura política que se nos vende el año 77 como la más democrática. Yo recuerdo a mi madre y le decía, hombre, vamos a tener un defensor del pueblo, era yo casi un niño, donde vamos a poder protestar y él obligará a que... No, todo eso ha sido falso, ¿no? El Senado como Cámara Territorial también ha sido falso, ¿no? Los debates nacionalismo, federalismo, nunca han aparecido en el Senado. El Senado solo ha servido para meter ahí a dinosaurios tipo Rita Barberá, ¿no? Para que sigan viviendo de la política, pero realmente no tiene ningún papel. Por tanto, hay un fracaso de ese modelo político que también fracasa en la parte fundamental para los ciudadanos, los derechos humanos. Se ha dicho aquí, lo han dicho mis dos compañeros, los derechos humanos, los derechos humanos, los derechos humanos. Esa es la parte fundamental de la República, esa es la parte fundamental. Los derechos sociales a tener salud, educación, vivienda, se han visto cuestionados en estos últimos años. Por fin la gente ha visto la verdadera cara de esta democracia de pacotilla que tenemos, ¿no? Que es que no vamos a tener derechos y que además la política se corrompe y la clase económica roba. Y después de robar, hacen que la deuda la paguemos todos, ¿no? Eso ha sido percibido por un sustrato bastante consciente, de tal forma que la gente, yo creo, empieza a darse cuenta de que la salida de la crisis económica y política se llama república y se llama cambio de régimen y por tanto pues tenemos que luchar por ello, ¿no? Voy a ir más deprisa. Yo creo que hemos hecho un acierto en los últimos años respecto al tema republicano. Durante muchos años fuimos una especie de antorcha nosotros, ¿no? Una especie de antorcha minoritaria que además fuimos vetados en la transición. Yo siempre lo cuento porque la gente no lo sabe. La gente no sabe por qué un partido de gobierno como Izquierda Republicana, con Manuel Azaña al frente, que fue capaz de impulsar una nueva sociedad y un nuevo modelo de Estado, como ha dicho Marcos, el más democrático de la historia de España, de pronto, el año 77, no obtiene representación. Claro, no obtiene representación porque no se cuenta nunca que la verdad es que los partidos republicanos fueron vetados para poder presentarse a las elecciones y que hubo partidos de izquierda que aceptaron ese veto. No se pudo presentar Izquierda Republicana, tampoco se pudo presentar otros partidos que había republicanos, y en el caso de Cataluña, a última hora, tuvieron el acierto, Esquerra Republicana de Cataluña, de hacer una coalición con el Partido del Trabajo que les permitió entrar, por lo menos entrar, para tener después esa dimensión más grande que ha tenido la política catalana, ¿no? Por tanto, pues todo eso es lo que tenemos que cuestionar, ¿no? Con Heribert Barrera. 23F, antes lo he dicho, pero no quería dejar sin recomendar otro libro, un libro de un periodista que además es de derecha, pero es muy republicano, se llama Jesús Palacios, y este periodista escribió un libro que se llama El 23F y su secreto, ¿no? Este periodista, que conoce Sergi, por cierto, es un periodista que se dedica a entrevistar militares, que se dedica a entrevistar a gente del CNI, a policías, a políticos, y ha hecho un libro que ha pasado bastante desapercibido, pero donde cuenta que el golpe realmente lo organiza la Casa Real, lo organiza el propio CNI para buscar una salida a la crisis política que había, y que lo que sucede es que ocurre un golpe dentro del golpe, que es el golpe de Tejero, y eso crea una situación de inestabilidad. Al final el rey aparece como el que resuelve la crisis política cuando realmente había sido uno de sus promotores, ¿no? Eso hoy se sabe, aunque siga siendo todavía parte de un tabú que no se cuenta, ¿no? Pero eso es absolutamente así. Bueno, hemos tenido un acierto los republicanos, de Izquierda Republicana, decía yo, que era, primero, mantener la antorcha republicana. En segundo lugar, debatir con el Partido Comunista de España y otras fuerzas de Izquierda Unida para que Izquierda Unida, que se definía como republicana en sus estatutos, realmente asumiera como un verdadero objetivo político real el logro de la República. Yo creo que ese proceso, desde la primera Izquierda Unida, donde sí, somos republicanos, pero no luchamos como objetivo prioritario por la República, hasta la Izquierda Unida de hoy, que de verdad habla de construir un proceso constituyente, cambiar el régimen, y particularmente yo creo que José Luis Centella lo tiene claro como secretario general, yo se lo he escuchado muchas veces, él siempre dice, no hay salida posible por la izquierda a la crisis en este modelo de democracia, el modelo de democracia tiene que ser la República, ¿no? Yo creo que además hay un componente interesante en este país que también quiero decirlo, porque muchas veces se me dice, bueno, pero también hay derecha republicana. Yo siempre digo, ¿dónde? En España no, habrá en Francia, habrá en Estados Unidos, en otros países. En España hemos tenido la mala suerte de que siempre triunfara históricamente los malos, el absolutismo monárquico, ¿no? El nacionalcatolicismo, los reyes católicos, ¿no? Hemos tenido una serie de los reyes católicos, pero no hemos tenido una serie de la evolución histórica de la República, ¿no? Por tanto, la derecha siempre ha buscado la construcción nacional en clave monárquica, y además ha unido corona, historia, nación
y Dios. Entonces, si unís todo eso, eso es ser español, ¿no? Eso es ser español. Todo lo demás, además, lo excluimos. Y si se ponen tontos, lo aniquilamos. Por eso es un proyecto excluyente. Por eso llegaron a el crimen y al genocidio de las víctimas de la Guerra Civil Española, ¿no? Bueno, a pesar de que siempre triunfó el absolutismo, yo mantengo que estamos en el siglo XXI, que la monarquía hay que acabar con ella porque no es racional, porque no es democrática, porque rompe el principio de igualdad de los ciudadanos, ¿no? Pero además porque es corrupta, en sí misma como concepto y en su actuación. Y yo quiero trasladar esta imagen. La monarquía no es una cosa decorativa, compañeros. Si la monarquía fuera decorativa, ya habría un jefe de Estado republicano. ¿Qué problema tendrían las élites, ¿no?, en poner a un jefe de Estado republicano? Pero es que mover cualquier pieza en esta derecha española les crea una crisis, le crea una crisis profunda. Dejar caer al rey es desprenderse del arquitrabe de un edificio que está forjado en la transición, donde una pieza clave es la monarquía. Hay otras piezas clave, pero el rey también lo es, ¿no? Por tanto, ¿cuál es nuestra misión? Nuestra opción es trabajar dentro de Izquierda Unida para impulsar el republicanismo en la sociedad, dentro de la Junta Estatal Republicana, junto a otras fuerzas sociales, políticas, ateneos republicanos, en impulsar ese republicanismo ciudadano, cívico, y yo creo que podemos estar contentos de que algo que dijo Ramón Villares en 2001 se ha roto, ¿no? Yo leo una cita que he buscado expresamente esta noche. La moral republicana se halla actualmente, es del 2001, no solo difuminada, sino reducida en el reino de la melancolía y la nostalgia. Eso se decía en el 2001, estamos en el 2016, yo creo que algo hemos avanzado. Aunque es verdad que falta mucho. La educación escolar ha escondido, ¿no?, la experiencia histórica de 1931. Pretendían olvidar y tapar con impunidad ese genocidio. Y, en parte, ¿por qué? En parte porque la clase política, y particularmente la del Partido Popular, son los hijos y los nietos de los políticos de la dictadura. Tienen que tapar también sus crímenes, y por eso esto, aunque pueda sonar duro, es una verdad absolutamente histórica, ¿no? Pero a la vez que querían tapar todo eso, querían tapar también y olvidar la lucha por la libertad, la lucha por la igualdad, por la fraternidad, la lucha de la República, no solo porque fue una experiencia histórica en la que mirarse, sino porque también es una lucha, su lucha, la de nuestros compañeros republicanos de la Segunda República, era portadora de propuestas que eran válidas en el siglo XX, pero también son portadoras de futuro y de validez para la siguiente, ¿no? Y quiero terminar con el tema de la memoria histórica. Yo creo que también la reivindicación de estos luchadores han conseguido romper esa dinámica, los que han buscado sacar a las víctimas de las cunetas, los que han buscado llevar a los tribunales a los militares y a los políticos del franquismo, también han ayudado mucho a que esa ruptura, ¿no?, de padres, hijos y nietos, porque se ha buscado una ruptura de la transmisión intergeneracional, que la historia de este país no llegara. ¿Cuántas veces hemos escuchado a gente, a compañeros que nos decían, no, si es que yo, compañeros, por ejemplo, ya viejecitos, ¿no?, que dicen, no, yo a mis nietos les he hablado, a mi hija, le he ocultado durante un montón de años que su abuelo había sido preso, o que, claro, luego incluso ha habido casos dramáticos donde de familias de izquierda salían auténticos monstruitos de derecha, ¿no? Bueno, yo creo que todo eso en el siglo XXI se ha logrado restablecer ese vínculo entre historia y perspectivas de futuro, ¿no? Así que, nada más, también quería decir una idea importante que se ha remarcado, que es la idea de emancipación social, ¿no? Los republicanos españoles, desde su nacimiento, en el primer tercio del siglo XIX, nacieron con una reivindicación de emancipación social, ¿no? No eran solamente liberales, ¿no? Eran, como se ha dicho, en parte socialistas, ¿no? Buscaban un cambio de régimen, y ese mensaje de emancipación social lo tenemos que recuperar aquí. Y yo creo que tenemos una ventaja, y es que aquí apenas hay poquísimos republicanos de derecha. Por tanto, es mucho más fácil, y tenemos luego algún centro izquierda, pues absolutamente moderado, cuando no neoliberal, así que nos lo pone, yo creo que bastante fácil en algunos momentos, ¿no? Así que nada más, yo creo que se abre paso ya en la vida política española otro momento político en el que tenemos que dar esa batalla histórica, la tenemos que dar nosotros y la tenemos que dar junto a otros, ¿no? Tenemos que sumar cuanto más gente posible a esto, pero la República es el punto de partida de la emancipación social, de la igualdad, de la justicia, de la fraternidad. Quiero acabar con una cita respecto al federalismo, ¿no? El federalismo puede ser la solución a los problemas territoriales de este país. Nosotros creemos que sí. Se ha hablado de república laica en esta mesa, de república del bien común, se ha hablado de república fraterna, de radical democrática. Yo subrayaría también que nuestra república tiene que ser federal, ¿no? Es verdad que los derechos
y los deberes de los ciudadanos en un estado de las autonomías no han sido siempre los mismos. Antes se ha hablado de financiación en el País Vasco, de una altísima inversión en educación, más allá de si era educación privada o pública, y en Andalucía, por ejemplo, muy baja, ¿no? Es verdad que esa España de las autonomías está mostrando desigualdades, y a lo mejor hay que apostar por un modelo federal que, por un lado, satisfaga ciertas ansiedades nacionalistas y que, por otro lado, sitúe a los territorios y a las personas en términos de igualdad de derechos en nuestro país. Eso lo puede hacer la República, eso no lo puede hacer la monarquía, ¿no? Así que, compañeros, nada más, a ver qué sale en el debate. Yo creo que os animaría a que hagáis preguntas, cuantas más mejor, y que a ver qué tenemos en este debate. Pero yo creo que es el momento de la ruptura republicana. Izquierda Republicana puede jugar un papel en Izquierda Unida, lo puede jugar en la Junta Estatal Republicana, y tiene que ser cauce de eso, porque estamos comprometidos solamente con la voluntad popular. Hay quien está comprometido con las élites, hay quien está comprometido con su propia fiebre del oro y su ambición económica y política. Nosotros solamente estamos comprometidos con los ciudadanos de este país, con ciudadanos de izquierda y con ciudadanos que buscan el bien común. Nada más, muchas gracias.